Damos la bienvenida, buenas tardes a los oyentes de Radio Aragón y a los telespectadores de la General Televisión, aquí en Aragón Opina, para comentar la actualidad informativa de este día, de este miércoles, con Javier Lázaro. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Vicente. Juan Rollo, buenas tardes. Muy buenas tardes. E Iñaki Albo, buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes. ¿Cómo calificáis este pacto, esta rúbrica de ayer de PSOE, Podemos, Xunta Aragonesista e Izquierda Unida, después de esa cesión a Podemos de la presidencia de las Cortes? Bueno, yo creo que estamos hablando de las pruebas, el tiempo pone a cada uno en su sitio, y cuando hablaba Podemos de que todo iba a ser con luz y taquígrafos y que no se iba a negociar nada de sillones, pues ya están negociando sillones como el pacto que hubo el pasado viernes. Están hablando de que los acuerdos que van a hacer entre los 4 partidos progresistas los van a llevar al Parlamento, y por lo tanto la otra parte del Parlamento no va a tener ninguna opción porque ya está previamente acordado, y eso en teoría no es que sea luz y taquígrafos como se estaba vendiendo antes de las elecciones. Y tercero, lo que ayer se firmó es un pacto de voluntades, es decir, no hay ninguna línea estratégica de lo que queremos que sea Aragón dentro de 2, de 3, de 4 o de 5 años. Por lo tanto, yo entiendo que haya generado malestar, pero es que realmente estamos hablando de 3, 4 folios en los que no se acuerda nada, simplemente se acuerda que se van a juntar para hablar, lo cual lo que me extraña es que no lo hicieran antes, porque lo propio es que antes de llevar algo a cabo en un Parlamento es que se hable o se discuta en comisiones o en diferentes tertulias entre los partidos políticos, ¿no? Como se encargó de subrayar Podemos, es no compromete más que al diálogo. Claro, nada más. Entonces digo yo, ¿qué habéis firmado? Entonces los presupuestos Parece están. Que firmar algo. Los presupuestos están sin saber cómo van a ir. La línea política del gobierno no sabemos hacia dónde va a ir. Por lo tanto, no es más que papel mojado, con todo el cariño, y hasta que no haya un acuerdo real en el que se vean las primeras decisiones, pues yo creo que no se debería ni opinar de esto, ¿no? O firmas un pacto de gobernabilidad. Exacto. O nada, esto es un papel mojado, me lo parece. Juan. Y tú has hablado, Javier, de la transparencia, y al final los acuerdos conllevan derechos y obligaciones. Es decir, yo me comprometo a hacer algo a cambio de que tú te comprometas a hacer una cosa. Todos, no voy a hablar de que cedamos, ¿verdad? Pero sí que por lo menos intentamos llegar a ese mínimo como un múltiplo. De todas formas, yo me congratulo, que no sé si es acuerdo, acuerdillo, amistoso, cómo es, ¿no? Pero por lo menos es algo, ¿no? Porque fíjate, ahora resulta que Podemos, Zaragoza en Común o como se llamen, y PSOE se ponen de acuerdo. Hombre, pues se podrían haber puesto de acuerdo también cuando Pedro Sánchez intentaba gobernar este país, y ya ahora ya podíamos haber tenido gobierno, porque recuerdo que también votó Podemos en contra de ese acuerdo. Sí, pero bueno, son escenarios distintos. Son escenarios distintos, pero si se tiene voluntad, distintos. si se tiene voluntad, lo que no entiendo es que lo que valga para Aragón no valga para España. Pues, y Podemos, para mí, lo que es común es que Podemos siempre lleva las riendas. Al menos a mí me lo parece. Sí, no sabemos para ir a dónde, pero parece que sí, o por lleva. lo menos para no dejar que los otros vayan a ningún sitio. Claro, hace un año había un acuerdo, había un decálogo, según parece, pues se habían puesto de acuerdo en los temas fundamentales. Ahora resulta que eso ya no vale, y estamos no en el punto de partida, sino en el punto anterior al de partida, porque pasamos a algo que sí, que Podemos tiene un puesto, el tercero en la comunidad autónoma, muy bien, fantástico, o sea, genial. Vale, pero ¿y hay algún compromiso? ¿Hay algo? No. O a lo mejor sí que lo hay, pero claro, entonces la pregunta es, a ver, si lo hay, ¿por qué no nos lo dicen? Porque, claro, porque la pregunta es decir, ¿por qué el PSOE le da la presidencia de las Cortes de Aragón a Podemos a cambio no de nada, sino de menos de lo que tenía antes? Oiga, o aquí hay algo por detrás que no, y entonces, que no nos han contado, y es la pregunta, oiga, ¿qué es lo que ustedes han acordado de verdad? O si no, hay que decir, oiga, señor Lambán, de verdad, si hay que negociar algo con Cataluña, no vaya usted, porque de verdad, para acabar mucho peor que lo que estábamos, mejor no, ni con el gobierno de Madrid. Usted mejor quédese en casa. No, sí, yo creo que la estrategia que se está llevando a cabo por parte de Podemos es el estar en misa y repicando, que se suele decir. Es decir, el poder decir que han llegado a un acuerdo, de que están echando una mano para que el progresismo o las fuerzas progresistas estén gobernando en el gobierno de Aragón, pero que a su vez les permita estar criticando continua y constantemente la labor que se está haciendo desde el gobierno de la DGA. ¿Por qué? Porque al final ellos dicen que no forman parte del gobierno, que es lo que comentabais. Es decir, no firmamos un acuerdo, pero esto no significa absolutamente nada más que lo que dice es que vamos a intentar acordar algo. Entonces yo creo que esto es un acuerdo del desacuerdo. Vamos a intentar pactar que queremos hablar. Entonces, aquí el actor principal y quien mejor está jugando sus bazas, evidentemente es Podemos, porque al final está colocando a su gente, está haciendo que, como tú bien decías, Iñaki, los demás no avancen en ninguna otra línea, y por otro lado está todas las semanas constantemente criticando cosas que a su
votante le suena bien y por lo tanto no dice que no, las decisiones mal tomadas no son culpa de Podemos, ¿no? Con otro pequeño matiz, si yo firmo un acuerdo explícito aquí en esta tertulia contigo, que tú y yo vamos a hablar, estoy diciendo implícitamente que con el resto de contertulios no quiero hablar. No quiero hablar. Eso del diálogo ya, en fin, Bueno, se quedará en el y que hasta diccionario. ahora tampoco hablabas, según parece, porque si eso es un avance, que a partir de ahora voy a hablar. Y hasta ahora entonces, ¿qué avance es este? Y sobre todo, ¿qué clase de políticos tenemos que se niegan a hablar con otro tipo de personas y que lo único que se dedican es a firmar acuerdos para hablar con una parte, con aquellos que son más afines? Que a mí me parece muy bien. Los acuerdos de gobernabilidad me parecen fenomenal, los pactos me parecen fenomenal, pero desde luego lo que no puedo hacer es renunciar a pactar con aquellos que no piensan como yo. Es ahí donde realmente se crea una sociedad rica, plural y diversificada. Y luego invalida, perdona, y te corto, Vicente, invalida cualquier crítica a las mayorías absolutas. Es decir, en este momento lo que se está acordando es exactamente anular a la otra parte del Parlamento, sea del color que sea. Yo no voy a entrar en eso, pero invalida a partir de ese momento el poder criticar cuando alguien esté gobernando en mayoría absoluta y que sea un rodillo, porque al final lo que estamos hablando o lo que estamos viendo es prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, en el fondo es, y por eso quería que me valorarais lo que dijo ayer la oposición, en el fondo es que 4 y los demás fuera, nos reunimos aparte, lo cocinamos todo y ya cuando lleguemos a las Cortes ya llegamos con todo cocinado. Los demás ya pueden patalear, que no les sirve para nada. ¿Consideráis, como dicen los partidos de la oposición, que esto es hurtar el papel que le corresponde al Parlamento, a las Cortes de Aragón, que es saltárselo a la torera? Ahí sí. De primera sí, y además es sobre todo una dejación de responsabilidad, en este caso por parte de Podemos, respecto al mandato que han recibido de los votantes. Es decir, los votantes les han puesto en una situación de decidir gobierno y ellos no quieren asumir esa situación, no quieren asumir la responsabilidad, no quieren quemarse en lo que supone tener una responsabilidad en un gobierno y prefieren que tengamos un gobierno débil, siempre al albur de por dónde les dé el aire o cómo se levanten ese día. Y eso sí, los temas que le interesan los llevarán todos ya cerrados y sin que haya posibilidad. Y por supuesto, marcan una línea, es decir, buenos y malos. Entre los buenos nos vamos a poner de acuerdo si me apetece, que si no tampoco. Y con los malos nunca. Diga, oiga, usted no está haciendo ningún favor ni a esta comunidad autónoma ni a los votantes que la han elegido. Es decir, porque al final lo que está haciendo es un perjuicio para toda la sociedad. Creo que esa es un poco la clave, porque al final yo no creo ni muchísimo menos que este tipo de acuerdos sea hurtar la democracia. Yo creo que estamos ya demasiado de palabras gruesas, la democracia, no, libertad. No, yo creo que ya vale, por favor. Yo pediría a nuestros políticos que fueran un poco más cuidadosos. Emergencia social, se nos llena a todos la boca con este tipo de definiciones y de palabras, y no, ni muchísimo menos. Cuando hay alguien que se pone de acuerdo para gobernar, pues es legítimo que pueda gobernar y es legítimo que tome las decisiones y tiene la mayoría de adecuada. Lo que no es legítimo es que se gobierne en contra de otra parte. Yo creo que ahí está el problema. Un gobernador tiene que ser gobernador de todos, no solamente de los que le han votado. Lo que no puedo hacer es votar solamente a favor de mis intereses. Hay que votar a favor de todos los ciudadanos, que todos somos personas, por Dios. Claro, porque entonces, ¿qué le queda a PP, a PAR y a Ciudadanos en las Cortes? Proponer proposiciones no de ley, llevar iniciativas parlamentarias. Pues si saben que patológicamente se las van a destruir. Que hay una especie de cordón, ¿os acordáis del cordón? Han creado un cordón donde solo está la izquierda progresista, los demás no entran ahí, ni entran ni salen. Pero ha habido voluntad también de diálogo por parte de ellos con otras partes, es decir, porque el acuerdo que firmaron ayer al final es lo que estaba ocurriendo prácticamente casi todos los días en el Parlamento, es decir, hay poco margen de maniobra. Por lo tanto, lo que yo más lamento es que vayan a tomar decisiones o vayan a llegar a acuerdos que no se vayan a discutir en el Parlamento. Es decir, todo lo que hablábamos de transparencia, de que iba a ser todo luz y taquígrafos, que esa es la frase que se quedó en todas partes, eso va a dejar de existir, es decir, va a dejar de existir porque se van a reunir unas personas que, por cierto, creo que una de las negociadoras también de la silla de presidente del Parlamento estaba en la mesa de negociación, es decir, la misma persona estaba negociando su puesto. Como por lo tanto, Palomo. Todo esto que se hacía, que es incluso recuerdo que había conferencias en la Plaza del Pilar y que se retransmitían en streaming, todo eso ha dejado a otro. La empresa que les llevaba el streaming ha dejado de papel. quebrar. Entonces, eso es lo que yo lamento, porque al final un acuerdo político te genera pues mayorías absolutas y al final se toma
toman decisiones y eso es el juego del Parlamento, pero por lo menos que se pueda parlamentar, que para eso es el nombre del Parlamento. Pero si las asambleas están muy bien y es anecdótico y sirve para testar también lo que los ciudadanos piensan, pero al final son los líderes los que tienen que tomar las decisiones. Los líderes, que para eso les hemos votado, no para que me estén preguntando todo el día si quiero las paredes pintarlas de verde o de rojo. Yo lo que quiero realmente son cosas importantes y que se gestione realmente, pero que se gestione para todos, para satisfacer al mayor número de ciudadanos posibles y para no gobernar en contra de alguien. De todos modos, a mí me preocupa también aquí la posición del PSOE, porque es normal que Podemos, que está en un extremo de, digamos, del arco ideológico, pues no quiera saber nada con aquellos que están más alejados de ellos. Pero el PSOE, que en teoría ocupa una posición de mayor centralidad y que debería estar más, que es un partido de gobierno, que lo ha sido durante muchos años, con grandes mayorías, y que está acostumbrado a gobernar para una amplia base social, sí que creo que debería ser más receptivo a lo que es eso, a un gobierno que se preocupe por todos los ciudadanos. Y ha recibido ofertas, desde luego, por parte del presidente del Partido Aragonés, y si no me equivoco también por parte de Ciudadanos, para esa colaboración, sí, para intentar, efectivamente, no ser rehén de quienes en el fondo no le quieren ningún bien, es decir, de quienes en el fondo quieren que fracase y le van a poner todas las zancadillas posibles, pues tiene un ofrecimiento leal para intentar sacar adelante temas que de verdad sirvan para el bienestar de los aragoneses. Y no ha habido reciprocidad. No ha habido, es decir, ha preferido quedarse, bueno. Y no olvidéis que Podemos sigue mirando con el rabillo del ojo. Está aquí en Aragón con este tema y mira con el rabillo del ojo a lo que pasa en Madrid. Vamos a ver cómo se solventa lo del gobierno nacional, pero que no os quepa duda que si se solventara de una manera, por ejemplo, con una abstención del PSOE para gobernar al PP, eso tendría consecuencias no solo en Aragón, sino en todas las comunidades sostenidas o mal sostenidas por Podemos. Pero bueno, eso de momento es conjeturar, ¿eh? Pero que ellos siguen mirando con el rabillo del ojo a lo que pasa en Madrid. Yo me había apuntado aquí crisis institucional, porque al fin y al cabo hemos asistido a una crisis institucional que, por cerrar el tema, ¿se podía haber evitado, Javier Lambán, en primera persona? Si el acuerdo que firma hace un año se hubiera hecho como tal, como acuerdo, y no como lo de ayer otra vez, que lo de ayer es simplemente un acuerdo de voluntades, lo que estás haciendo es firmar acuerdos a corto plazo, que es lo que está pasando siempre en la política actualmente en el gobierno de Aragón, que se está mirando el cortoplacismo, las decisiones para salvar y poner parches, y en ningún momento estamos pensando en un proyecto a 4 años o en un proyecto de más largo plazo. Por lo tanto, si eso se hubiera hecho en un primer momento, evidentemente no estaríamos aquí, pero el problema es que lo de ayer va a generar dentro de 3 meses o dentro de un año exactamente las mismas situaciones. Pero es que además, perdona Juan, hay un error de principio, que es poner a Antonio Cosculluela. Por eso la crisis institucional tremenda ha sido la presidencia de las Cortes en un puesto que ya más o menos se sabía que estaría al albur de que tenía que dejar uno o la presidencia como ha sido o la alcaldía de Barbastro. Pero es que hay conceptos... Primer error grave. Claro, lealtad. Yo no sé si nuestros políticos saben lo que significa esa palabra. Confianza. Cuando alguien llega a acabar un acuerdo o ofrece sus votos para que alguien gobierne, tanto en diferentes ayuntamientos como en la propia comunidad autónoma, yo creo que tendría que haber un mínimo de confianza, un mínimo de lealtad, un mínimo de, como muy bien decía Javier, de perspectiva, de mirar hacia el futuro y un mínimo de saber que estamos gobernando en función de una serie de objetivos que queremos en común. Todos queremos en común alcanzar esos objetivos. No podemos estar poniéndonos zancadillas o al final metiéndonos pullas continuamente. Cosculluela no debía haberse pensado mejor aceptar ese cargo. Sí, eso de sí, había un fallo de origen. El PSOE, claro. Claro, yo me pregunto, si el planteamiento es lo que comentaban de un gran pacto por la educación u otros grandes pactos, en fin, me tendrán que explicar un poquito, si es que abren un paréntesis y decir, mira, para esto te dejamos, pero te lo damos ya redactado, mira, se firma aquí abajo a la derecha, sí. o cuál es el planteamiento. Porque efectivamente así va a ser difícil que haya grandes pactos. De todos modos, mi previsión, este acuerdo va a durar más o menos lo que el otro. Es decir, menos de un año. Es decir, si tenemos una prueba ya muy cercana, que van a ser los presupuestos. Ahí veremos. Y entonces ahí veremos realmente... Ahí volveremos a ver lo que es el fuego amigo. Exacto. Es decir, los propios o supuestos propios tirando con los obuses más grandes que encuentren. No sé si os habéis dado cuenta, antes en radio hemos escuchado el corte de Javier Sada de ayer. No sé si os habéis dado cuenta de una de la parte de la frase que dice Javier Sada, es muy de Podemos. Poner a la gente en el centro de las políticas.
Al final todo se pega, ¿eh? Todo se pega para estar a bien con tu Sí, los con tu los socio. problemas de la gente. Eso me recuerda Poner a esta los gente problemas de la que- gente en el más centro. bien los gobernantes creando problemas a la gente. Más bien me parece que es lo que en general vienen a hacer. Que Pero si no me bueno. equivoco, esa frase es podemita. ¿eh? Bueno, pero al final, yo creo que esa frase, yo creo que todos los partidos se la Poner- quieren apropiar, porque las personas al final son los votantes, ¿no? Y en muchos casos los políticos buscan a esos votantes que son votos con patas, que son las personas, ¿no? Hoy mismo también Bermúdez de Castro también hablaba, pues, de su prioridad fundamental en el PP, que era la creación de empleo. Y, ¿qué hay detrás del empleo? Las personas. Es que en la teoría política eso es una obviedad, persona. que todos los partidos deberían poner a las personas en el centro de sus políticas, ¿no? Y también habría que empezar a considerar al resto de partidos políticos que pongan orden también en su casa para que puedan empezar a tener líderes que realmente a la gente se identifiquen de alguna manera. ¿Hablas de ¿no? Aragón o de España? Hablo de Aragón. No vamos Sigues hablando de Aragón. Vamos a centrarnos Bien. aquí en Aragón porque al final lo que ayer pasó es que lo que no es digno es que no se entre en la crítica dura de lo que ayer se firmó, porque es que lo que ayer se firmó son 3 papeles en el que son voluntades de acuerdos. Entonces, decías tú, ¿es un error que Coscullera aceptara el cargo? Es un error que alguien lo propusiera. Claro. Ese es el principal. Es que de ahí viene todo. Ese es el principal Esto error. viene de ahí. Entonces, eso es de alguien que ha decidido, un grupo de gente que ha decidido que esa persona esté ahí. Por lo tanto, estamos en manos de alguien que no está pensando en ningún momento más allá de un año o más allá de 2 años. Podemos Entonces, profundizar en el por qué era Antonio Cosculluela el elegido para ser presidente de las Cortes. PSOE de Huesca, había Sí, que... muchas veces tiene que ver Iñaki con tiene los que ver, grupos claro, de presión, los repartos, las cuotas. los repartos y las cuotas, Sí, y sí. sabemos que además Lambán con PSOE Huesca había tenido algún que otro... claro, con la valía de Antonio Cosculluela, que yo no pongo en duda en absoluto la valía, pero el motivo también tuvo que ver ese para ofrecerle ese puesto. Luego vino Cosculluela con esa duda de si me dedico a una cosa u otra. Hombre, yo creo que cuando te nombran presidente de las Cortes tienes que tener muy claro, Claro. tu dedicación. Y fijaros que al final estamos en un mundo en el que el fondo es importante, pero las formas también. Sí, Es decir, un mundo de la imagen, de Sí. las ondas. Estamos hoy en día en un mundo en el que hay que decir las cosas, pero también cómo se dicen es muy importante. Bueno, Violeta Barba, que no hemos hablado de ella, bueno, que sea una buena presidenta, que mañana empieza su recorrido. ¿Esperáis alguna innovación viniendo de Podemos? Yo no espero mucho. en la Las presidencia? cosas como son, yo no espero mucho. Ojalá me equivoque, pero no espero mucho. Hasta ahora llevamos un año de gobierno que básicamente se ha dedicado a apagar fuegos, los propios que se hacen ellos y los que le hacen los socios. En la segunda parte hablaremos de alguno de esos A mí, fuegos. claro, me gustaría en algún momento objetivo, o sea, egoístamente, o sea, es decir, aunque no sean, digamos, aunque no sean los míos, pero de verdad me gustaría ver paz, me gustaría ver un proyecto y me gustaría ver que trabajan con normalidad para intentar sacar y solucionar los temas. Ojalá lo veamos. No lo creo, pero ojalá. Y que ejerza de presidenta y que tenga toda la suerte Sí, del mundo. y que ayude a suavizar y a que los temas salgan. No El a- papel de una presidencia. Que se quite como la esa. gorra de político y que ejerza de presidenta sin acritud, sin interpretar la ley, que la cumpla directamente, que haga que se cumpla y que efectivamente, como tú muy bien decías, bueno, pues que suavice posturas y que ejerza efectivamente pues de moderadora y de Moderador, gestora. papel de pero árbitro. es que, Juan, lo comentabas antes, es muy importante que las personas empiecen a diferenciar cuando eres un cargo institucional o cuando eres un cargo político. Y eso no se está diferenciando. Por lo tanto, si no se está diferenciando, lo que primero que hay que empezar a enseñar a esa determinada gente que es un cargo institucional y que el presidente del Parlamento, el Gobierno de Aragón, no depende de un cargo político. Evidentemente es elegido por los políticos, pero empieza a ser una persona institucional. Muy importante también, Esa es la perdón, clave. y que los políticos también le ayuden. Por supuesto. Lo mismo que en un partido de fútbol, los jugadores tienen que ayudar al árbitro. El árbitro tiene que ejercer la ley, pero los jugadores también tienen que ayudarle. Pues Pero en este y caso, el árbitro que no sea el esperemos jugador número 12 que de ningún que le equipo. ayuden también. Nos vamos. Pero igual en el acuerdo de ayer está afirmado también que... Puede ser. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida en Es Radio Aragón y en la General Televisión en Aragón Opina. Hasta ahora. Estamos de vuelta aquí en Aragón Opina, en Es Radio Aragón y la General Televisión. Hoy nos están acompañando Javier Lázaro, Juan Rollo, Iñaki Albo. Hemos estado hablando largo y tendido de ese pacto que han firmado los partidos de izquierda en las Cortes de Aragón. Yo creo como colofón el comentario de Yago Oñate. Buenas tardes, Yago. Buenas tardes, Vicente.
Pues ya lo sí. hemos destripado, pero nos falta tu opinión, Yago. Seguro que difiere mucho de lo que habéis ido comentando ya en este rato. Ya tenemos la foto. Los portavoces parlamentarios de PSOE, Podemos, Junta Aragonesista e Izquierda Unida han escenificado un acuerdo en el que quieren comunicar a la sociedad aragonesa que se van a sentar a hablar sobre políticas progresistas. Apuestan nada menos que por jibarizar el papel de las Cortes de Aragón. PP, PAR y Ciudadanos ya no representan a la sociedad aragonesa porque las izquierdas han decidido que con ellas solas se bastan. ¿Qué suerte tenemos en Aragón? La izquierda ha expropiado al 45% de los aragoneses la posibilidad de hablar, de acordar, de pactar. En esa foto falta alguien, el presidente de Aragón, Javier Lambán. Si lo que quiere la izquierda es insuflar un poco de aire a un ya desgastado y errático gobierno, no creo que sea el Palacio de la Aljafería el lugar más apropiado, sino el Pignatelli, en el despacho del presidente. Esta confusión histórica de la partitocracia española de confundir, de fusionar, de mezclar la necesaria separación de poderes produce monstruos. Aragón no necesita más fotos, ni postureos, ni más engaños. Necesita un gobierno estable que gobierne, que ejecute las indicaciones de otro poder, el legislativo, que reside en las Cortes, y en el que están representadas 7 fuerzas políticas y no solo 4. Pero miremos al otro lado, ¿dónde está la oposición? Desde hace tiempo defiendo que la verdadera oposición mediática es la que Echenique le hace a Lambán. El podemita le apoya a sottovoce y le critica públicamente. Nos conviene que haya tensión, como ya le dijera Zapatero a Gabilondo, Iñaki, en un descuido microfónico. Tampoco parece que PP, PAR y Ciudadanos estén siendo eficaz oposición, esa que realiza el necesario control al gobierno, esa que denuncia sistemáticamente todas esas políticas que excluyen y desprecian a la representación del 45% de los aragoneses. Esa oposición que no solo se hace en comisión parlamentaria, sino también en la calle, en los medios. Bien es cierto que no corren buenos tiempos ni para el PP, Camino Soria, y Rita, lo que sea, ya no se quita, ni para el PAR, intentando sostener una casa que se cae a pedazos elección tras elección, y mucho menos para Ciudadanos, con unos votos prestados por Rivera, pero sin proyecto de partido ni proyecto para Aragón, Vicente. Pues así están las cosas. Y así se las estamos contando, que diría aquel. Bueno, tiempo habrá para seguir con el barro político, me gusta decir a mí, que desde luego ha comenzado septiembre con fuerza, ¿eh? Y con tormentas. Bueno, vamos a otro asunto, sanidad. Vamos a abrir capítulo de sanidad. Lo primero, el hospital de Alcañiz. Por lo tanto, a los que nos ven desde Teruel, seguro que este tema les toca, claro que sí, muy de cerca. El consejero Zelaya anunció ayer que el hospital de Alcañiz puede ser una realidad, vamos a cruzar los dedos, en 2021, si todo va bien. En principio se pensaba que las obras podían durar 4 años. Lo han alargado uno más, 5 años. Gasto plurianual de 81 millones de euros. Si todo va bien, las obras comenzarían en marzo, abril, en la próxima primavera. Hay que recordar que el hospital de Alcañiz tenía en su día ya un proyecto, una colaboración público-privada, y que este nuevo ejecutivo dijo que de eso nada, que esto tenía que ser 100% público. Otro día ya hablaremos del de Teruel, que también la tiene. Hospital de Alcañiz, ¿qué os parece, Javier? Largo me lo fiáis. Sí, porque al final, 2021. ¿qué es lo que pretendemos? ¿Tener un hospital que dé unos servicios o no tener un hospital? Porque lo que está pasando ahora es que no tenemos un hospital. Alargamos el plazo. La idea era poner la primera piedra antes de final de año. Ya no vamos a poner la primera piedra antes de final de año. Uno de los grandes banderas electorales era el tema de sanidad. Yo creo que todos, independientemente del partido político, estamos de acuerdo en sanidad y en educación. Por lo tanto, vamos a poder hacer alguna vez algún tipo de acuerdo, independientemente de que esté financiado por lo público o lo privado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se dé el servicio a los ciudadanos de Alcañiz, que vienen demandando desde hace mucho tiempo que se dé un hospital en condiciones allí en la zona, y lo que estamos haciendo es, mediante recursos, mediante desacuerdos, mediante alargamiento de plazos, lo que estamos haciendo es que el servicio no se está dando. Segundo, dependemos muy mucho de los presupuestos. Si las cuentas las hacemos ya mal porque los ingresos no nos cuadra a nadie por ningún lado, probablemente no estaremos hablando del 2021, estamos hablando de más largo plazo. Por tanto, yo creo que el Hospital de Alcañiz o se toma la vía de financiación privada de alguna manera o iremos aplazando año tras año su construcción. Yo creo que lo que la gente tiene que ser consciente es que las cosas valen dinero. Entonces a mí me parece muy bien que el gobierno de Aragón tome una decisión entre lo público y lo privado, se quede con lo público excluyendo a lo privado. Bien,
Sin embargo, que luego la gente no se lleve las manos a la cabeza cuando hay otras partidas de inversiones que se ven reducidas, porque, como muy bien decía Javier, el dinero es el que hay, los presupuestos van a depender de los ingresos, y si no hay ingresos suficientes, y nos hemos comprometido 81 millones de euros en este hospital, que esto sí que es vertebración del territorio, que esto sí que efectivamente es algo, una infraestructura básica y necesaria, pero aquí la cuestión no está en si se hace o si no se hace, sino en cómo se financia. Y si queremos ser tan exquisitos para que solamente sea público, pues habrá otras partidas que seguramente se van a ver mermadas. Si hubiéramos optado por una financiación mixta, si hubiéramos optado por otro tipo de alternativas, que habría que haber valorado si son mejores o peores, porque yo creo que todavía no hay un debate sobre qué es mejor o qué es peor. Sobre la eficiencia. Sobre la eficiencia, por ejemplo, y sobre todo el coste de oportunidad, porque si yo me gasto 81 millones de euros en esto, y en otro caso podría haberme gastado 40, 50 o los que fueran, tendría todo ese dinero para hacer otro tipo de actuaciones sociales, en infraestructuras en otras zonas, etcétera. Pero el caso es que ahora ya va todo en el mismo saco que es aquí. ¿Y aquí? Sí, efectivamente ha sido una decisión política en el sentido de ideológica, es decir, no, digamos, dejando aparte criterios económicos, de oportunidad, de costes, no, una decisión absolutamente política, que además no sé por qué le tienen semejante alergia a la colaboración público-privada cuando tenemos un sector igual de vital como es el de la educación, donde se ve que funciona perfectamente, es decir, que hay centros públicos, hay centros privados, hay centros concertados, funcionan perfectamente, y si toda esa oferta educativa se tuviera que dar con fondos públicos, evidentemente no nos llegaría el presupuesto, tendríamos pues posiblemente que doblar el presupuesto para llegar a dar ese servicio con ese nivel de calidad, independientemente de que además se limitaría las opciones y posiblemente acabaríamos teniendo un servicio peor que el que tenemos. Bueno, pues hay que plantearse que lo que es importante efectivamente es que se dé el servicio y que se dé el mejor servicio posible al coste más adecuado, porque todo lo que ahorremos nos permite mejorar el servicio. Y dicho de otro modo, todo lo que estamos mal invirtiendo o invirtiendo en exceso por no tomar la mejor decisión, estamos detrayendo del servicio. Tan sencillo como esto, y además en un tema sanidad tan vital que por tema demográfico, por cómo está evolucionando la población, por el envejecimiento, por la obsolescencia que tenemos de los equipos, por muchas razones vamos a ir muy mal de financiación si no se toman medidas más drásticas. Es decir, el modelo actual tiene el tiempo contado, absolutamente. O se hacen cambios drásticos o no vamos a poder mantener el servicio, que es un buen servicio. Tenemos un buen nivel de sanidad, y no solo porque lo digan las encuestas, sino porque es verdad. Es decir, tenemos un buen nivel de sanidad y de servicio, pero ese nivel no se va a poder mantener si no se acometen cambios drásticos en lo que es la gestión y en lo que es el modelo. ¿Yago? Parece que la sanidad y la educación lo tienen muy complicado de cara a poder... a que parte de la sociedad también pueda participar en su gestión. Cuando estamos hablando de ese maniqueísmo, además interesado, de muchos de los partidos que nos están gobernando, digo muchos porque como no sabemos si es 1, 2, 3 o 4, después de la foto, ¿no?, que habéis comentado en la primera parte del programa, este maniqueísmo, lo público es bueno, lo privado es malo por definición, creo que tenemos que irlo superando, y tenemos que irlo superando como sociedad, es decir, nosotros decirle a los políticos que ni lo uno ni lo otro. Evidentemente, además, hay servicios que en Aragón o se prestan desde el punto de vista público o es imposible que desde un punto de vista empresarial sean viables. Y dos de ellos son precisamente la educación y la sanidad. Un colegio rural, desde un punto de una perspectiva puramente empresarial, es inviable. Y lo mismo, un consultorio médico pasaría exactamente lo mismo. Pero hay multitud de fórmulas intermedias en donde la sociedad, recordemos, los empresarios también forman parte de la sociedad y también aportan valor, aportan eficiencia, aportan los impuestos que son necesarios precisamente también para que todo esto se mueva. Multitud tenemos un ejemplo que no es ni de sanidad ni de educación, que es la única autopista autonómica que tenemos en Aragón, que es la que conecta la Nacional 2, ¿no?, con la carretera del Bajo Aragón. La desgraciada autopista. La desgraciada autopista, bueno, accidentes de este tipo, ¿verdad?, son lamentables. Y que se está pagando con la mecánica del peaje en la sombra. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay modelos, hay sistemas en donde se pueden hacer las cosas mejor. Conclusión, los turolenses, por el Hospital de Teruel también, los bajoaragoneses, con el Hospital de Alcañiz, siguen sin tener
un servicio de calidad, no ya público, sino sencillamente Servicio de calidad sanitaria. básico y esencial. Por supuesto. Esa sí que es una conclusión en la que todos tendríamos que estar de acuerdo. ¿Cómo es posible? Pero es que hay una serie de factores, y los habéis comentado en la mesa, que hablaba Iñaki del tema de población. Hablaba Juan de que el hospital vertebraba la población. Pues son factores que nada tienen que ver con lo económico. Ahora mismo no estamos dando ningún servicio en esa, o el servicio que se está haciendo no es el apropiado. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que estar discutiendo en cómo se va a financiar si las cuentas de la comunidad autónoma son las que son? Es decir, si tuviéramos unas arcas de la comunidad autónoma que nos sobrara dinero por todas partes, podríamos entrar a debatir cómo financiamos, si lo hacemos público o privado. Pero es que necesitamos ese dinero, por lo tanto, ¿por qué no vamos a financiar algo privadamente? Luego hay fórmulas, como decía perfectamente, en las cuales articular todo alrededor de que quede lo más público o visible, y estás dando un servicio a esa zona. Es que se están dando una serie de factores que nada tienen que ver con lo económico, son de vertebración del territorio, que tanto se les llena la boca a la gente cuando habla políticamente. Estamos viendo que la población se está envejeciendo y que encima el montar un hospital de esas características, como tú bien decías, va a generar negocio alrededor seguro. Entonces, yo no sé qué factores más se necesitan para tomar una decisión y no retrasar todo año y medio, 2 años como se ha retrasado, ¿no? Fíjate perdona, Juan, es importante, el consejero Zelaya justificaba ayer cuando presentó el proyecto del hospital que el hecho de que se vaya un año más de lo previsto, dijo, todo el mundo sabe la situación por la que pasa la comunidad autónoma, añadió que está intervenida por Hacienda. Pero es que es verdad. Claro. Sí, pero es que verdad. es que es uno de los motivos, además, que más te deberían de justificar que se buscaran otro tipo de financiación para poder ofrecer el servicio lo antes posible. Es que no es algo que sea... Acordaros, Pero había un componente político en ese mensaje del consejero. Bueno, y acordaros de este día, acordaros de este día, y estamos hablando de 81 millones de euros. A ver, dentro de cuando acabe esto, a ver cuántos millones de euros son. Si son 81 o son 79, porque lo hemos gestionado mejor, o son otras cifras que no quiero ni pensar ni Tenemos la imaginarme. videoteca ahora, ¿eh? Sí, para luego ver lo que ha pasado. Claro, el mensaje venía a ser, si llega Pedro Sánchez a la Moncloa, tendremos barra libre. Pues no va a haber barra libre. Es decir, estamos con el 100% de deuda, con un déficit de más o menos el 5%. Afortunadamente, pagando intereses prácticamente al cero. Sí, en el momento en que llegue alguien que diga, no os preocupéis, vamos a relajar el déficit, automáticamente aumentan los tipos de interés y se nos acabó la fiesta. Quería decírsela ya, creo yo, ¿eh? Estamos intervenidos porque el ejecutivo de Rudy hizo lo que hizo. Sí, en parte, claro, es un año más porque no podemos hacerlo de otra manera. ¿Y qué decisiones ha tomado el gobierno de Lambán, como puede habernos tomado también el gobierno de Rajoy en los 4 años anteriores, para adelgazar de una, disculpen la palabra, puñetera vez la estructura enorme, megalómana de Estado que tenemos? Ninguna, es decir, se responde alguien rápido. cuestiona, Javier, tú lo comentabas. Ha tomado medidas para engordarlo. Medidas para engordarlo, no para adelgazar. El Estado es más grande. Medidas para engordarlo. Si los presupuestos del Estado no son menores, o sea, quiere decir, van incrementándose. Entonces, vamos a ver, ¿adelgazamos o no adelgazamos? ¿Adelgazamos o no adelgazamos? Es que es necesario, es fundamental que se adelgace el Estado. Y con esos recursos sí que es posible atender a esos servicios esenciales que creo que todo el mundo los tenemos en mente y nadie vamos a decir... Y aquí me gustaría a mí ver en esas conversaciones a la sombra que están teniendo diferentes partidos políticos que están apoyando al gobierno actual, me gustaría saber qué parte de culpa ha tenido en esta decisión 100% financiación pública otros partidos políticos, porque esto a lo mejor es un peaje que estamos pagando a otra serie de partidos políticos a lo mejor no. que están obsesionados con lo público Seguro. y que quieren incluso volver a revitalizar una banca pública para dar financiación a todo el mundo. Es un peaje, seguro. Es un peaje que se paga. Pero fijaros qué dejación de funciones, bajo mi punto de vista, está haciendo el gobierno, en vez de liderar un montón de proyectos similares con un gran valor añadido para vertebrar el territorio como Dios manda, involucramos este importe valga la redundancia, todo este dineral, solamente lo concentramos en un solo activo inmobiliario como es el Hospital de Algañiz. Esto es algo más que vertebrar el territorio. Estamos hablando de servicio público esencial, como es la salud de las personas. Pero si compartiéramos este tipo de gasto, estas inversiones, ¿cuántos más hospitales podríamos liderar y atraer inversiones para que se hicieran en otros centros poblacionales también importantes en Aragón? Recuerdo hace poquito lo que dijo el consejero Zelaya, cuando le preguntaron dinero, ¿qué se puede hacer más? Dice, no podemos hacer más mientras no nos llegue más financiación de Madrid.
cerró el tema así, ¿eh? El tema de su departamento. Falta valentía. Mientras no nos llegue más financiación de Madrid, no podemos hacer más en la Faltan sanidad valentías, aragonesa. faltan Bueno, pues ideas, entonces, les gusta el enfrentamiento con el otro, sobre todo si el otro es de otro partido distinto. Me refiero al gobierno de Lambán con respecto al gobierno de Rajoy. Sigue sin haber esas reformas. Quiero decir, con independencia de que quieras mantener ese enfrentamiento político, que creo que es de libro, hombre, pues intenta coger y decir, vamos a hacer qué presupuesto hacemos y qué cosas quitamos, pero yo puedo llegar a para entender, precisamente aportarlas a esas partidas tan importantes. yo puedo llegar a entender que haya conflicto ideológico en el tema educacional. Fíjate, lo puedo llegar a entender. Pero en el tema sanitario, que el servicio es dar un buen servicio o no dar un buen servicio a alguien que lo está necesitando, sea del color que sea. Si podemos adelantarlo y podemos encima ahorrarnos algún dinero que podemos destinar, como decía Juan, a otras partidas, pero ¿qué ideología hay aquí? Si la ideología, lo importante es dar el servicio a la persona que está necesitando en ese momento la atención médica. Si es que no tiene que haber ninguna ideología. ya están derivando pacientes a la privada. Por eso, pues Normal, si es me que es parece así. normal, Pero porque y gente, Porque no les queda más remedio, No queda porque más remedio. con los recursos propios no pueden reducir las listas de espera. Eso Es es decir, malo, perdón, eso es malo. No, No, es no, bueno. no. Es bueno, pero fíjate, pero lo hacen allí donde ya no les queda más remedio. Es decir, lo hacen a regañadientes y dicen, mira, no nos queda más remedio. Es un reconocimiento de que con los propios recursos es imposible reducir las listas de espera y hacen eso, lo hacen casi de tapadillo, casi sin decir, bueno, sí, hemos tenido que derivar algo, pero en fin, haremos lo mínimo posible. La semana pasada, con el informe, decía el consejero, lo bueno es que nuestra comunidad es una de las que menos tiene que derivar a pacientes a la sanidad privada. Es la Comunidad de Aragón es la que menos Al final, importe dedica a convenios con la sanidad privada de toda España. Es decir, hay un recorrido para optimizar, sobre todo una cosa, optimizar la capacidad que ya está instalada en Aragón. En términos económicos, ¿no? Sí. Si me permiten, pero si resulta que hay camas también que pueden ser utilizadas en entidades sanitarias que ya están en Aragón, ¿por qué no se pueden llegar a acuerdos con esas entidades? Eso sí que es más barato, no hay que construir ya ningún edificio más, no hay que contratar ninguna persona más, no hay que amueblar, no hay que comprar medios, sencillamente es llegar a ese acuerdo. Ese es el problema, cuando en la gestión influye la ideología. Entonces tomamos decisiones en muchos casos que son erróneas y que son ineficientes, porque al final lo que estamos haciendo es tratar de optimizar todas las infraestructuras, las que se van a crear nuevas, pero sobre todo las que ya están creadas, que tenemos que amortizar de alguna manera. pero utilizar la ideología en sanidad es perverso, ¿eh? Sí, sí. Pero es lo que- en otros temas- estamos encontrando. En otros temas puede ser entendible, pero en este tema yo creo que no habría debate. Los problemas crecen. Era una serie de los años 80. Lo digo también porque ahora los sindicatos le recuerdan a Celaya y a Jimeno, oye, ¿y aquello que nos prometisteis? ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Que ibais a sacar unas plazas sanitarias? Pues ahí están, claro, la promesa electoral, preelectoral que se les hizo, pues nada, que la cumplan, que la cumplan. Y que la paguen, ¿no? Eso, o sea, La extra ya la han dejado para más adelante, ¿no? efectivamente. Ya lo veremos. Nos queda poquito tiempo, 4 minutos. Mira, tenéis uno para cada uno. Repartíroslo como buenos hermanos y amigos. Rita Barberá, a fecha de hoy, tengo aquí los digitales, esta señora no ha dimitido. Ya dice las fuentes de la dirección del Partido Popular, traduciéndolo en román paladino, que si no dimite, la haremos dimitir. Pues ya están tardando, ya llevamos unas Por cuantas eso horas. digo que hasta ahora todavía no lo ha hecho. Ya llevamos unas cuantas horas. El tema de ser político, yo creo que tenemos que generar o volver a retomar la confianza de la gente. Y retomar la confianza de la gente implica que a la mínima duda, sea o no sea cierta, yo entiendo que hay que pagar un peaje por ser político, pero a veces los juzgados te darán o te quitarán la razón. Pero en el momento que hay un indicio de algo que puede generar dudas, tiene que haber una dimisión inmediata. Y sobre todo en personas que han estado en cargos importantes, ¿no? Porque al final estábamos hablando antes de personas que son son personas que han estado en cargos de institución. Por lo tanto, no están representando a su partido, están representando a otros entes que son mucho más importantes que un partido político. Por no hablar del escenario en el que está ahora el Partido Popular. Claro, como Además, para que Es que le parece- pongan más piedras en el camino. Estamos haciendo hincapié aquí en Rita Barberá, pero para mí realmente hay alguien que es más responsable todavía, que es el jefe de todos. Porque al final realmente hay alguien que tiene bajo su cobijo una serie de empleados o de subalternos que son los que están cometiendo o no, o están siendo investigados, o pasa lo que pasa, pero hay alguien que tiene que decidir, ¿es ese alguien el líder que queremos en España? ¿Es ese alguien el que puede, en el momento, en la circunstancia actual, liderar a un país? Pues yo creo que a lo mejor hay alguien que se lo tendría que replantear también.
Sí, es que yo no sé si el PP es consciente de la importancia que tiene, y me explico. En esta fallida sesión de investidura se vio que en realidad hay dos opciones, es decir, una que puede ser PP con apoyo no de Ciudadanos y otra el PSOE incluyendo necesariamente a Podemos, porque no hay otra posibilidad. Dicho de otro modo, la alternativa al PP es verdad que es Podemos. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene el PP es enorme. Es enorme y están jugando a pegarse, a ver quién se pega el tiro más grande en el pie y, a ver, se lo tienen que tomar en serio. Porque tienen un otoño judicial absolutamente pavoroso. Con Gürtel, con todo. Que se sabía ya. Que ya se sabía. Dicho de otro modo, yo comprendo que Mariano Rajoy quiere ser presidente. Vale. Pero piensa un poco en el país. Es decir, es que, ya digo, la alternativa es un gobierno con Podemos y sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que eso significa, un gobierno con Podemos en Madrid. Pues creo yo que el PP se lo tiene que mirar muy en serio y tomar medidas de verdad para que la gente pueda confiar y pueda darle el voto. El Partido Popular va perdiendo oportunidad tras oportunidad para poder regenerarse a sí mismo. Otra más. Si resulta que los jueces han decidido pues que sea investigada Rita Barberá, que rápidamente, me parece que todavía es secretaria general, ¿no? Dolores de Cospedal, del partido, pues rápidamente, de una manera serena y tranquila, dice, por favor, a nuestros afiliados y a nuestros votantes que tengan la completa y la total seguridad de que esta persona pues va a durar 2 días en el partido. Y que se pueda defender de la mejor manera posible, que es defendiéndose fuera del cargo político. Pero con toda tranquilidad. Otra oportunidad más que el PP desecha. No tenemos tiempo para más. Nuestro compañero Pablo Montesinos de Libertad Digital, que lo sabe todo del Partido Popular, ya publica que Rita Barberá está redactando un comunicado. Y la dirección del PP espera que todo esté solucionado para la presentación del libro de Guindos. Pues como sea el mismo comunicado que el anterior de Rita Barberá, vamos dados. Bueno, ¿nos acordáis, no? Del anterior. Este comunicado solo debería conducir a una palabra. A ver si es verdad. Dimito y me voy. En fin, gracias a los 4, Javier Lázaro, Juan Rollo, Iñaki Albo, Yago Oñate, por estar con nosotros. Mañana volvemos aquí, fieles a nuestra cita en Aragón Opina. Hasta entonces, adiós.